Cumbres heladas perforan el cielo. El viento aúlla entre gargantas de roca y los glaciares crujen bajo un sol pálido. Valles suspendidos en la niebla. Ríos de hielo se deslizan en silencio, mientras la sombra de la montaña devora el horizonte. El aire escasea. La vida se aferra al abismo y el silencio es absoluto. Esto es Annapurna, un santuario en las nubes, una fortaleza de piedra y hielo donde los picos más altos del mundo se erigen como centinelas eternos. Aquí, el carnero azul desafía la gravedad en cornisas imposibles. El panda rojo se oculta entre el bambú helado, y el ciervo almizclero vaga como un espectro entre los rododendros. El faisán monal destella con colores vibrantes. La marmota vigila desde su atalaya de piedra. Mientras el águila real dibuja círculos sobre el vacío, la pica recolecta hierba bajo la sombra del gigante. El tar del Himalaya se aferra a laderas verticales, y el oso del Himalaya pone de cabeza todo el ecosistema. Pero este reino de hielo, donde la vida silvestre se muestra en toda su pureza, no es un santuario de paz. Es una arena de supervivencia, gobernada por las leyes eternas del hambre y la desesperación. En los bosques más bajos, un espectro se desliza entre las ramas, con sus ojos dorados fijos en un macaco de Assam desprevenido. La pantera nebulosa no caza, ejecuta. Su ataque no es una carrera, es una caída mortal, un relámpago de garras y colmillos que se hunde en la nuca, silenciando para siempre el pulso de la selva. Desde los valles sombríos, un aullido gélido anuncia la sentencia, y su objetivo es claro: un varal solitario, alejado de la manada. La jauría de lobos del Himalaya emerge como una marea de sombras grises. No hay un solo ataque, sino un asedio de agotamiento, una persecución implacable que culmina cuando el carnero azul se desploma y la nieve se tiñe de un rojo vibrante que proclama la caída en desgracia de otra indefensa víctima. Muy lejos de ahí, en las alturas más desoladas, invisible sobre la roca pálida, el fantasma de la montaña divisa a su presa, un indefenso ciervo almizclero que pasta al borde de un precipicio. En un parpadeo que desafía la distancia, el leopardo de las nieves salta. No hay lucha, solo el peso de un asesino que se abalanza sobre el cuello de la víctima y cobra otra vida antes de que el eco de la roca desprendida se apague. En este coloso de piedra, cada vida pende de un hilo, tejida en la propia geografía del lugar. Ubicado en el corazón de la cordillera del Himalaya, Annapurna es un macizo titánico, un reino de hielo y roca. Extendido por más de 7.600 kilómetros cuadrados, se erige como una escalera imposible que asciende desde los valles subtropicales a menos de 1.000 metros de altitud hasta la cumbre helada de Annapurna 1, a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. En sus faldas más bajas, los bosques de hoja ancha bullen de vida, ahogados en la humedad del monzón. Más arriba, todo un mundo de robles, pinos y rododendros se aferran a las laderas, formando un cinturón verde que desafía la pendiente. Superada la línea de los árboles, la pradera alpina se despliega como un tapiz efímero, salpicado de flores resistentes que florecen en un verano fugaz. Y finalmente, todo cede el paso al desierto de altura, un mundo de roca desnuda, hielo perpetuo y vientos que superan los 100 kilómetros por hora. Aquí, la temperatura puede oscilar decenas de grados en un solo día, pasando de un sol que quema a una noche glacial donde la supervivencia es una batalla contra el propio aire. En este reino vertical, más de 100 especies de mamíferos, casi 500 de aves y decenas de reptiles luchan por existir. Cada uno es un testamento de resistencia, una crónica forjada en el corazón de la montaña más letal del planeta. Cada forma de vida es una victoria contra el hielo y la roca. Si bien Annapurna significa diosa de la abundancia, su nombre es una completa ironía, pues en esta tierra impera una escasez eterna. Aquí, cada pequeño brote, cada presa solitaria, se disputa con una ferocidad silenciosa. En este empirio implacable, solo existen dos destinos: cazar o ser cazado, y esa contienda mortal desciende desde las cumbres heladas hasta el corazón de los bosques,
donde un letal cazador ha hecho de los árboles su trono. Un depredador que se mueve a través del dosel con la sutileza de una sombra, con una longitud que apenas supera el metro y un peso que no excede los 23 kilogramos, la pantera nebulosa se mueve por los bosques bajos de Annapurna como un susurro hecho depredador. Su pelaje, un tapiz de nubes y sombras, la desvanece entre el denso follaje del bosque, convirtiéndola en una aparición fugaz, un fragmento de la niebla hecho carne. Sus patas cortas y poderosas, con tobillos de una flexibilidad asombrosa, le permiten descender de los árboles cabeza abajo, una proeza que desafía el equilibrio y la gravedad. Una cola, casi tan larga como su propio cuerpo, se balancea detrás de ella, no como un adorno, sino como un timón, un contrapeso esencial para sus acrobacias mortales en el dosel. Sus garras, afiladas cuchillas retráctiles de hasta 4 centímetros, se hunden en la corteza con la fuerza de garfios de acero, permitiéndole moverse por las ramas con la fluidez de un espectro. Y en su mandíbula esconde un secreto ancestral: los colmillos más largos en proporción a su cuerpo de entre todos los felinos del planeta. Armas de 5 centímetros diseñadas no para luchar, sino para ejecutar, para una muerte instantánea. Para sustentar su existencia en este reino de escasez, necesita devorar más de 1 kilogramo de carne cada día. Su dieta es un reflejo de su dominio arbóreo. Macacos, langures y aves desprevenidas son sus presas habituales, aunque no duda en descender a las sombras del sotobosque para cazar un ciervo almizclero o un cerdo joven. Hoy, el hambre es un fuego helado en sus entrañas, un mandato que la impulsa a moverse. Con su estómago gruñendo más que nunca, la cacería comienza no con una carrera, sino con un ascenso silencioso. El felino elige un gigante de madera, un árbol antiguo cuya corteza es un mapa de grietas y musgo. Sus movimientos son líquidos, deliberados. Cada pata se posa sin un susurro, sintiendo la textura de la madera, evitando las hojas secas que podrían delatar su presencia. No trepa, fluye hacia arriba, una aparición que se eleva hacia el dosel. Aquí, a decenas de metros de altura, se despliega un laberinto de puentes vivos, un universo de ramas y hojas donde la luz del sol llega fragmentada, rota. El cazador se detiene, inmóvil sobre una rama ancha. Sus grandes ojos dorados escanean el entorno, no en busca de movimiento brusco, sino de una ruptura en el patrón, una silueta que no pertenece. Sus orejas giran como radares sensibles, filtrando el zumbido de los insectos, el llamado de un ave lejana y el sonido que busca, el parloteo confiado de los macacos. A lo lejos, una tropa de macacos de Assam se alimenta. Son ruidosos, ajenos al peligro que se desliza por encima de ellos. Pero la pantera nebulosa no ve a la tropa. Su instinto aísla a un individuo, un macho joven que se ha alejado unos metros del grupo, absorto en arrancar los brotes tiernos de una rama. La sentencia está dictada, aunque la víctima aún no lo sabe, y de inmediato el acecho comienza. El felino se desliza de una rama a otra, su cuerpo aplanado contra la madera, su larga cola ajustándose a cada instante para mantener un equilibrio perfecto. Mide cada salto, calcula la resistencia de cada soporte. Consciente de que una rama que cruje o una hoja que cae fuera de lugar puede provocar que su oportunidad se desvanezca en un estallido de gritos de alarma, el félido no tiene apuro y muestra una infinita paciencia en su acecho. Ya en una posición ventajosa, el depredador es ahora una estatua viviente, fusionada con el árbol, su respiración lenta, casi imperceptible, esperando el instante preciso. El macaco, despreocupado, se da la vuelta, ofreciendo su espalda y su cuello. Este es el error fatal que la pantera esperaba. Desde su percha, a no más de 6 metros, el felino se tensa. Sus músculos traseros se contraen como resortes, acumulando la energía de la emboscada y una violencia capaz de horrorizar. No hay rugido, no hay advertencia. Solo una explosión silenciosa de movimiento, con una arremetida en forma de un salto en un arco perfecto y veloz. Con la aparición de la sombra del cazador, el macaco levanta la vista. Sus ojos se abren con una comprensión tardía, pero ya no hay tiempo. El impacto es brutal y con una precisión milimétrica. Las garras traseras de la pantera se anclan en la rama, mientras su cuerpo se proyecta hacia adelante con una fuerza devastadora. No hay una lucha prolongada, no hay un forcejeo desesperado, solo es una pura y cruda matanza. Los colmillos de sable no desgarran, sino que perforan, hundiéndose entre las vértebras cervicales del mamífero, en un único y fulminante movimiento.
Hay un chasquido seco, casi inaudible, y luego el silencio se apodera del bosque, anunciando el fin de la cacería. La vida del macaco se apaga antes de que su propio grito de alarma pueda formarse. Con la presa asegurada en sus fauces, la pantera no descansa, pues es conocedora de los peligros que acechan en su vecindario. El suelo del bosque es territorio de otros oportunistas, y el fruto de su esfuerzo debe ser protegido a toda costa. Perder una presa en un ecosistema tan poco dadivoso como Annapurna puede significar sucumbir ante una profunda hambruna. La cazadora arrastra el cuerpo inerte, que pesa casi la mitad que ella, hacia una horquilla más alta y segura entre las ramas, un movimiento que demuestra una fuerza desproporcionada. Allí, suspendida sobre el vacío, comienza su festín solitario y metódico. Una vez saciada, cubrirá los restos con hojas y pequeñas ramas, una despensa oculta en el cielo de la selva, a la que retornará hasta que solo queden los huesos, demostrando que ni siquiera un depredador tan sanguinario puede darse el lujo de desperdiciar el sustento. Este amo de las alturas del bosque se acurruca a disfrutar de una calmada digestión, en presencia de su mejor compañera, la soledad. La vida de la pantera nebulosa transcurre en este dominio vertical, en una existencia solitaria, un comportamiento en extremo ermitaño. Su temperamento es esquivo, un reflejo de su naturaleza como cazador de emboscadas. No busca confrontaciones innecesarias. A pesar de ser un temido depredador frente a los señores del suelo, como el oso o las jaurías de lobos, la pantera no presenta batalla. Su reino es vertical, y su escape es un ascenso hacia las alturas, donde sus perseguidores, por más que lo intente, no pueden seguirla. Su dominio se define por la posesión de un vasto territorio que patrulla incansablemente, no para socializar, sino para advertir. Para evitar cualquier encuentro para nada placentero con uno de sus congéneres, deja su esencia en la corteza de los árboles, un rastro de orina y profundas marcas de garras que son un mensaje inequívoco. Una advertencia que no deja dudas acerca de los límites de sus dominios y, sobre todo, de la fiereza que enfrentarán aquellos intrusos que se atrevan a vulnerarlos. Cualquier intrusión de un rival será recibida no con una exhibición, sino con una confrontación violenta y silenciosa en la penumbra del dosel. En un choque de dos bestias por el derecho a la propiedad de una vasta zona del bosque, una porción de la Annapurna rica en presas. Pero, sin importar cuán extensos sean los dominios de la pantera nebulosa, estos llegan a su fin donde los árboles se rinden ante la roca y el hielo. Ascendiendo más allá del dosel, el paisaje se desnuda, y la supervivencia cambia sus reglas. En las cornisas barridas por el viento, el peligro no se esconde en las sombras de las hojas, sino en el propio vacío. Y una nueva crónica comienza, la de una vida vivida al borde del abismo. Con un peso que puede alcanzar los 75 kilogramos y una robusta complexión, el bharal, o carnero azul, es el verdadero soberano de las laderas escarpadas de Annapurna. Su pelaje, una densa capa de tonos grisáceos y marrones, adquiere un brillo azulado bajo la luz implacable del sol de altura. Un matiz fantasmal que le da nombre entre los susurros del viento. Es un ser forjado por el Creador en persona para la supervivencia en el abismo. Su cuerpo es compacto y musculoso, sostenido por patas cortas y poderosas que le otorgan un centro de gravedad bajo, esencial para la estabilidad en un mundo vertical. En la cabeza de los machos, dos cuernos pesados y curvados se elevan en arcos oscuros contra el cielo. Crecen hacia arriba, se curvan hacia afuera y luego se retuercen hacia atrás en una espiral mortal, armas de queratina pulida forjadas en incontables duelos. Las hembras también los poseen, pero más cortos y menos imponentes. El secreto de su dominio sobre el precipicio reside en sus pezuñas. Cada una está dividida, con bordes exteriores afilados como cuchillas que se aferran a la más mínima fisura en la roca, y almohadillas internas, cóncavas y gomosas, que se adhieren a la superficie con la tenacidad del musgo. Son las herramientas de un prodigioso escalador que ve en el más accidentado paisaje un cómodo hogar. La vida del carnero azul transcurre por encima de la línea de los árboles, en praderas alpinas que se asoman a caídas de cientos de metros. Aquí, el aire es fino y el viento es un adversario constante que se presenta en forma de ráfagas capaces de borrar la vida en segundos. Por supuesto, en un mundo hecho de piedra a miles de metros de altura, la vegetación no es especialmente exuberante.
La existencia de este majestuoso ungulado se resume en una búsqueda perpetua del sustento en un inerte paisaje. Como herbívoro, su dieta se compone de los escasos tesoros que la montaña ofrece a estas altitudes: hierbas alpinas que brotan entre las rocas, juncos endurecidos por el frío y líquenes que son apenas una mancha de color sobre la piedra. La comida no es un banquete, es un hallazgo. Pasa la mayor parte de sus horas de luz moviéndose con una calma deliberada a lo largo de senderos que son apenas una sugerencia en la pared del acantilado. Su agudo sentido de la vista, con pupilas horizontales que le otorgan un campo de visión panorámico, escanea constantemente el entorno. Esta envidiable visión no solo busca el escaso alimento, sino también vigila el perímetro atento a la sombra de la muerte. Al estar en la mira de un depredador tan sanguinario como el fantasma de la montaña, el leopardo de las nieves, el cornudo vive en constante tensión, pues nunca se sabe cuándo, de un instante a otro, un feroz felino puede aparecer de la nada. Ante esto, la principal defensa del varal no es la velocidad en llano, sino la inmovilidad. Al sentir una amenaza o al captar un movimiento anómalo a kilómetros de distancia, el carnero se congela. Su pelaje azulado se funde con la roca, su silueta se rompe contra el fondo de piedra y por un instante deja de existir, convirtiéndose en parte de la montaña. Muchos depredadores pasan de largo, incapaces de distinguir la forma viviente de la piedra inerte. Pero cuando el sigilo falla y el leopardo de las nieves se lanza al ataque, el varal, lejos de entregarse a una muerte dolorosa, revela su verdadera maestría. Convirtiendo el tortuoso terreno en su defensa, esta bestia huye hacia el vacío. Con una explosión de energía, salta desde la cornisa donde se encuentra hacia otra, a varios metros de distancia, a través de una caída vertiginosa. En cada salto, aterriza con una precisión milimétrica sobresalientes de no más de unos pocos centímetros. Sus pezuñas se aferran, su cuerpo absorbe el impacto y por un segundo se balancea al borde del abismo. El depredador, más pesado y menos especializado en esta danza vertical, a menudo se ve obligado a detenerse, observando impotente cómo su presa se desvanece en un laberinto de paredes rocosas donde él no puede seguir. El carnero azul utiliza la geografía como su escudo, el precipicio como su salvación. Lejos de la vida ermitaña y esquiva de la pantera nebulosa, fuera de la temporada de apareamiento, los carneros azules viven en manadas que pueden contar con decenas de individuos. En estos grupos, la supervivencia de cada ungulado depende del colectivo. Cientos de ojos escanean el horizonte, y una señal de alarma de un solo miembro puede salvar a todo el grupo. Si bien la vida gregaria conlleva sus beneficios, y estos rebaños acostumbran a ser pacíficos, todo vestigio de paz se rompe cuando el invierno se avecina y el llamado de la procreación se oye a la distancia. El aire se carga de tensión y los machos más grandes y fuertes comienzan a competir por el derecho a las hembras. El enfrentamiento es un ritual de fuerza bruta. Dos machos rivales se encaran, sus cuellos hinchados, sus miradas fijas. Retroceden, midiendo la distancia. Y entonces, sin que nada contenga una desbordada violencia, cargan. El impacto es un eco que resuena en el silencio de la montaña. Los cuernos chocan con una fuerza capaz de fracturar un cráneo, pero sus frentes están dotadas de una resistencia sobrenatural para soportar estas colisiones titánicas. Se empujan, forcejean, sus pezuñas luchando por la tracción en el suelo rocoso. No es solo una prueba de fuerza, es una danza mortal al borde del precipicio, donde un mal paso significa una caída fatal. La lucha puede durar horas, un combate de desgaste hasta que uno de los dos cede. El vencido se retira, humillado, mientras el vencedor reclama su harén, el acceso exclusivo a las hembras del grupo en un codiciado trofeo que lo hará copular con decenas de ovejas, como si no hubiera mañana. Tras la breve cópula, el macho se desentiende de los deberes de la crianza, dejando toda responsabilidad a cargo de las hembras. La hembra, tras una gestación de unos 160 días, buscará un lugar aislado y protegido en los riscos para dar a luz, normalmente a un único cordero. Y aquí, en un lugar tan remoto en los confines del planeta, ocurre el último milagro de su adaptación.
A las pocas horas de nacer, la cría, temblorosa pero firme, ya es capaz de ponerse en pie y seguir a su madre. En menos de un día, puede navegar por las peligrosas laderas, sus pequeñas pezuñas ya equipadas con el instinto de supervivencia. Es una necesidad absoluta, pues en este reino vertical, la inmovilidad es una sentencia de muerte, y las crías son un blanco fácil. Pero la lucha por la existencia en Annapurna no solo se libra en las alturas desnudas, sobre la roca y el hielo. Conforme la altitud desciende, el paisaje cambia. La roca cede el paso nuevamente a los bosques de bambú y rododendros. Aquí, oculto entre el denso follaje, un habitante de un color inesperado vive una crónica completamente diferente, una vida de sigilo y soledad. Moviéndose lentamente a través de los espesos bosques, un destello de color fuego rompe la monotonía del verde y el gris. A través de las ramas, la vida se presenta en un frasco pequeño, un habitante salvaje de apenas unos 6 kilogramos de peso. Es el panda rojo, una diminuta criatura cubierta por un denso manto de color marrón rojizo. Un abrigo suntuoso y espeso que lo aísla del frío penetrante de la montaña. Su rostro es una máscara de pelaje blanco, con marcas distintivas que parecen lágrimas oscuras descendiendo desde sus ojos. Y luego está su cola, una pieza magnífica, anillada con tonos claros y oscuros, casi tan larga como su cuerpo. No es un simple apéndice, es una herramienta de supervivencia multifacética, un contrapeso preciso para mantener el equilibrio en las ramas más delgadas y una manta de lujo que lo envuelve durante las noches heladas para conservar el calor vital. Sus patas están cubiertas de un pelaje denso que le aísla del hielo y la nieve, y sus garras semirretráctiles son perfectas para aferrarse a la corteza de los árboles. Pero su secreto para surcar las ramas con la agilidad de un acróbata se esconde en sus muñecas, en forma de un falso pulgar, un hueso modificado que le permite sujetar los tallos de bambú con una destreza asombrosa. La mera existencia del majestuoso panda rojo es toda una contradicción de la naturaleza, pues a pesar de ser considerado un carnívoro, su dieta se basa casi en su totalidad de los para nada nutritivos brotes y hojas de bambú. Pese a optar por este modesto alimento como su sustento, lo cierto es que su sistema digestivo corto y simple es altamente ineficiente para procesar la celulosa, algo que lo obliga a vivir en austeridad, en un delicado equilibrio energético. Dados los cuestionables aportes nutritivos del bambú, el mamífero debe consumir casi 1/3 de su peso corporal cada día, una tarea que le ocupa más de la mitad de sus horas de vigilia. Por esta razón, sus movimientos son lentos, metódicos y deliberados. Cada ascenso a un árbol, cada movimiento a lo largo de una rama, es una inversión de energía calculada. No puede permitirse el lujo de desperdiciar calorías. Pasa sus horas de actividad forrajeando con una paciencia infinita, casi desesperante. Se mueve entre el denso sotobosque de bambú, utilizando su agudo olfato para localizar los brotes más frescos y nutritivos. Con su falso pulgar sujeta un tallo, lo acerca a su boca y con una precisión metódica arranca las hojas. Por supuesto, cuando el ecosistema de Annapurna se muestra extrañamente dadivoso, presentándole frutos maduros, bayas, flores o incluso huevos de aves o insectos en su camino, el panda no lo piensa 2 veces y los incorpora de inmediato a su, por lo general, modesta dieta. Cuando no está devorando una suculenta hoja de bambú, probablemente se encuentra inmerso en la extenuante tarea de descansar. Y es que este habitante de los árboles llega a pasar hasta 13 horas al día durmiendo o reposando, a menudo acurrucado en la horquilla de un árbol, con su magnífica cola envuelta alrededor de su cuerpo como una cómoda manta. Su vida crepuscular restringe su actividad a las horas tenues del amanecer y el anochecer, evitando así tanto el calor del día como el frío extremo de la medianoche. Para pasar más de la mitad del día sumido en un sueño reconfortante, para el panda rojo no hay nada mejor que vivir en soledad. Por eso, fuera de la breve temporada de apareamiento, no tolera en absoluto la presencia de otros de su especie. De hecho, una importante labor que ocupa parte de su limitado tiempo de actividad es marcar los límites de sus dominios con secreciones de las glándulas odoríferas situadas en sus patas y en la base de su cola, dejando así mensajes químicos en árboles y rocas. Son advertencias olfativas que otros pandas pueden leer a gran distancia,
fronteras invisibles que indican que es peligroso cruzar. A pesar de su temperamento pacífico y calmado, la vida del panda rojo es constantemente puesta a prueba. En este ecosistema dominado por la estricta ley de la cadena alimenticia, su pequeño tamaño lo convierte en una presa potencial para los grandes depredadores. Voraces asesinos como el leopardo de las nieves y la pantera nebulosa son sus principales adversarios, bestias que no titubearán en cobrar la vida de esta compacta y, a primera intención, indefensa criatura. Al verse amenazado por un cruel cazador, su primera y más efectiva defensa, pasando de lanzarse en una lucha encarnizada, es su sigilo y camuflaje. Su color rojizo, que parece tan llamativo, se funde a la perfección con el musgo de color óxido y los líquenes que cubren los troncos de los árboles en su hábitat. Al detectar una amenaza, su instinto lo impulsa a congelarse, volviéndose una mancha inmóvil entre el follaje o a trepar a las ramas más altas, fuera del alcance de los cazadores terrestres. Pero si es acorralado, este ser dócil revela un lado inesperado. Alzándose sobre sus patas traseras, en un intento de parecer más grande e intimidante, el tierno panda puede lanzar zarpazos con sus afiladas garras. Si bien estos ataques no son especialmente letales, teniendo como otra alternativa entregarse a una violenta cacería, este último y desesperado recurso del rojizo mamífero es toda una muestra de su valentía y rebeldía ante el cálido abrigo de la muerte. Pero la supervivencia en Annapurna no siempre es un asunto de sigilo y soledad. En los valles abiertos y las praderas alpinas que se extienden por encima de los bosques, un estruendoso aullido que hiela la sangre anuncia el comienzo de una nueva cacería. Con un peso que roza los 35 kilogramos y un cuerpo esbelto y poderoso, el lobo del Himalaya es un depredador forjado por la altitud y el frío extremo. Su pelaje es denso y lanudo, una armadura de tonos grises, ocres y negros, que lo aísla de los vientos helados que barren las cumbres. Sus patas, grandes y anchas, actúan como raquetas de nieve, permitiéndole moverse sobre el terreno nevado con una resistencia incansable, recorriendo decenas de kilómetros en un solo día sin mostrar fatiga. Si bien las manadas de lobos logran imponer su voluntad con la fuerza del grupo, actuando como una poderosa unidad de cazadores, no todos los canes corren con la fortuna de vivir dentro de una jauría unida. Algunos viven como fantasmas solitarios y deben forjar su reino desde cero. Ya sea por la escasez de recursos o por altercados con los alfas, algunos lobos se ven obligados a abandonar la manada y valerse por sí mismos, en lo que podría ser una sentencia de muerte, o el inicio de una nueva formidable manada que domine en los valles. Con la soledad como compañera constante, el viaje de la dispersión es una apuesta peligrosa, pero necesaria para evitar la endogamia y forjar su propio linaje. La vida para un lobo solitario es una existencia al borde de la inanición. Su fuerza individual no es suficiente para abatir a un carnero azul adulto o a un tar corpulento. Sin el apoyo de una numerosa jauría en la caza, su supervivencia depende de la astucia y su capacidad de aprovechar cada oportunidad. Estos ermitaños canes se alimentan de las presas más pequeñas que la montaña ofrece. Una marmota sorprendida lejos de su madriguera, una pica incauta o incluso los restos de una cacería abandonada por un leopardo de las nieves son una comida en absoluto despreciable cuando ya se ha conocido al hambre en persona. Sus costillas se marcan bajo su espeso pelaje, un recordatorio constante de su precaria situación. Pero un hambre más profunda que la de su estómago lo impulsa a seguir adelante. Es el hambre de compañía, el instinto de formar una manada. Al caer la noche, cuando la temperatura desciende a cifras glaciales, el lobo solitario asciende a una cresta barrida por el viento. Levanta su cabeza hacia el cielo estrellado y libera un aullido. No es un llamado de guerra ni una declaración de territorio. Es una pregunta lanzada al vacío helado, una nota larga y melancólica que viaja a través de los valles y los picos, en un intento de captar la atención de un congénere también solitario. La mayor parte del tiempo, la única respuesta es el silbido del viento. Durante semanas, su viaje es una odisea a través de un territorio hostil, atravesando pasos de montaña a más de 5.000 metros de altitud, cruzando ríos helados y descendiendo a valles boscosos.
En estas maratónicas travesías, su agudo sentido del olfato no solo busca presas, sino también información. Lee las fronteras invisibles de otras manadas, mensajes de orina y marcas en el suelo que le advierten de los dominios de lobos establecidos, territorios que debe evitar a toda costa, pues una incursión sería castigada con la muerte. Una noche, tras un aullido solitario, una respuesta lejana llega en el viento. Es débil, casi imperceptible, pero inconfundible. No es el coro poderoso de una manada establecida, sino más bien la sinfonía de otro aullido solitario, una hembra. De inmediato, el instinto del lobo se enciende y cambia su rumbo, moviéndose con un nuevo propósito a través del terreno escarpado. El cánido, impulsado por su arraigado comportamiento gregario, sigue el rastro percibido, el aroma sutil de una loba en la nieve. Finalmente, después de un extenuante viaje, la ve. Una silueta gris contra las rocas, tan cautelosa y magra como él. El encuentro no es un saludo amistoso, sino un ritual cargado de tensión y desconfianza. Después de haber sobrevivido a un infierno en soledad, no pueden darse el lujo de confiar a ciegas en otro forastero. El macho se acerca lentamente con el cuerpo agachado y la cola baja, una postura que comunica sumisión y ausencia de agresión, mientras la loba lo observa fijamente, con sus músculos tensos y un gruñido bajo vibrando en su pecho. La comunicación es un lenguaje de gestos sutiles, el movimiento de una oreja, la posición de la cola, la tensión de los músculos. El macho da un paso y la hembra no retrocede, un acto sutil pero que esconde la formación de un estrecho vínculo entre ambos. Los canes se acercan hasta que pueden olerse, leyendo la historia del otro en sus aromas. Poco a poco los gruñidos se suavizan hasta que se convierten en gemidos y la tensión se empieza a romper. Los lobos, antes tensos, adoptan posturas juguetonas, dando inicio a un lazo que será para toda la vida. Sin embargo, la unión todavía no se ha consumado. La prueba final será su primera caza cooperativa. Por fortuna, a poco del encuentro, aparece en el horizonte una desafortunada marmota que toma el sol sobre una roca. A pesar de no ser una presa especialmente robusta como individuos, la marmota tendría todas las de escapar a la seguridad de su madriguera. Pero ahora son dos, y los canes empiezan a disfrutar de los beneficios de la vida en familia. Sin un aullido, sin una señal obvia, cada uno entiende su rol en la matanza. La hembra comienza un amplio rodeo, utilizando el terreno para ocultarse, al tiempo que el macho avanza lentamente, atrayendo la atención de la marmota. La presa, atenta, lo ve. Emite un silbido de alarma y se prepara para correr hacia su refugio. Pero este no está solo, y en ese instante la hembra emerge de su escondite, bloqueando la ruta de escape. Por un segundo la marmota duda, confundida, y esa fugaz vacilación se convierte en su fin. El macho se abalanza con su mordida sobre el ahora inerte cuerpo del mamífero, y la caza termina en un instante. Dado que en la vida en pareja no existen jerarquías, ambos canes comparten la modesta presa, devorando lo que es todo un manjar, en comparación con su vida en soledad. Esa noche, en la misma cresta donde el macho una vez aulló en soledad, dos voces se elevan. Ya no es una pregunta melancólica, es un dueto, un aullido armonioso que resuena con una nueva fuerza. El lamento ahora es una declaración. Han reclamado este valle desocupado como suyo, anunciando el nacimiento de una nueva manada en las alturas de Annapurna. Una nueva dinastía que crecerá con la promesa de la primera camada, cuando la nieve vuelva a cubrir las cumbres. Del otro lado de la cordillera, lejos de los territorios de la recién formada manada, en las laderas boscosas, un coloso solitario forja su propio camino, un gigante que no necesita de la presencia de un compañero, sino que confía únicamente en su poder individual y en su capacidad para devorar todo lo que Annapurna le sirve. Moviéndose como una montaña viviente de hasta 200 kilogramos y más de 2 metros de altura, el oso negro del Himalaya es un gigante ermitaño. Un devorador de mundos que se ha establecido en este aislado y para nada acogedor hábitat. Su cuerpo es una masa de músculo y poder, cubierto por un manto de noche, un pelaje negro, denso y áspero que a veces, bajo el sol, destella con tonos marrones. Pero en su pecho ostenta una marca inconfundible, una media luna de color crema, un blasón pálido sobre la oscuridad, un emblema único en cada individuo.
Su cabeza es grande y ancha, con un hocico alargado. Sus ojos son en comparación pequeños, casi perdidos en su vasto rostro, pues su mundo no se percibe a través de la vista, sino del olfato. Su nariz, constantemente húmeda y en movimiento, es un órgano de una sensibilidad exquisita, capaz de detectar el aroma de una carroña a kilómetros de distancia o el perfume de una fruta madura oculto en el denso follaje. Sus garras, de hasta 5 centímetros, son más cortas y curvadas que las de otros de su estirpe, pues estas no son armas de excavación para vastas llanuras, sino ganchos de escalada, herramientas forjadas para conquistar el reino vertical de los árboles del valle. La vida del oso negro es una danza eterna dictada por los vaivenes del hambre y la abundancia. Después de sobrevivir al crudo invierno asiático, esta bestia despierta de un largo sueño demacrado. El frío ha consumido sus reservas de grasa y emerge de su osera con un único y apremiante mandato: comer. A pesar de que los días del deshielo han comenzado, la primavera temprana ofrece poco, y el mamífero necesita recorrer su vasto territorio, un dominio que puede abarcar cientos de kilómetros cuadrados en busca de cualquier fuente de sustento, por más modesta que sea. Con la fuerza de sus patas delanteras, voltea troncos podridos y rocas pesadas, exponiendo colonias de larvas de insectos y hormigas que devora con avidez. Aunque sean humildes aperitivos, se convierten en manjares cuando llevas meses sin siquiera saborear alimento. En su frenético andar, el oso rastrea los valles en busca de los restos de animales que no sobrevivieron al invierno, no mostrando la menor objeción en convertirse en un carroñero oportunista. Su poderoso olfato lo guía a través de la nieve que se derrite hasta encontrar estos regalos de la montaña. Al tan pronto dar con una carcasa, sin pensarlo, se abalanza sobre ella y come hasta desaparecerla. Con el paso fugaz de la primavera, la llegada del verano es inminente y el bosque se transforma, cambiando una vez más los hábitos alimenticios del úrsido. Las laderas, antes estériles, se cubren de bayas silvestres y los árboles comienzan a ofrecer sus frutos. El oso, presenciando toda esta abundancia, se mueve a través de este banquete efímero, arrancando ramas enteras para llevarse a la boca puñados de bayas. Pero su mayor anhelo, un tesoro por el que arriesgará todo, es la miel. Su afinada nariz detecta el zumbido y el aroma dulce de una colmena a gran distancia, a menudo en lo alto de un árbol antiguo, y entonces el ascenso comienza. No es un escalador ágil como la pantera nebulosa, sino una fuerza bruta imparable. Sus garras se hunden en la corteza, sus poderosas extremidades lo impulsan hacia arriba, ignorando la altura. Al llegar a la colmena, el enjambre de abejas guardianas estalla en un frenesí defensivo. Miles de aguijones se clavan en su pelaje, pero su piel es gruesa y su denso manto absorbe la mayor parte del asalto. El oso apenas registra el dolor y, cegado por el deseo del premio, con un zarpazo que astilla la madera, desgarra la colmena, exponiendo los panales dorados, repletos de fresca miel y larvas ricas en proteínas. El omnívoro mete su hocico en la cavidad y su larga y ágil lengua hace el resto, desplegándose, lamiendo la miel pegajosa y las larvas jugosas, ignorando a las abejas que se arrastran por su rostro. Es un festín frenético, una recompensa de energía pura. Dado el derroche de recursos y el clima ameno, el verano en Annapurna es, sin dudas, la mejor época del año para este gigante. Por supuesto, esta estación no dura para siempre, y poco a poco los cálidos días se extinguen, anunciando la flamante entrada del otoño, tiñendo el bosque de ocres y dorados. Con el cambio del clima, una urgencia ancestral se apodera del oso. Consciente de que el otoño no es más que la calma antes de la tormenta invernal, el titán entra en un frenesí alimenticio para acumular la gruesa capa de grasa que necesitará para sobrevivir al invierno. El coloso limita toda su actividad a una única tarea: la incesante búsqueda de calorías. Este devorador de ecosistemas se concentra en los bosques de robles, engullendo bellotas por miles. Trepa a los árboles de nueces y sacude las ramas con una fuerza violenta, provocando una lluvia de alimento que luego recoge del suelo del bosque. Cada día es una batalla contra el tiempo, cada fruto seco una gota de combustible para el largo sueño que se avecina. Durante todo este tiempo, el robusto mamífero vive en completa soledad, exhibiendo un comportamiento en extremo ermitaño. Fuera de la breve y a veces violenta temporada de apareamiento, evita a los de su propia especie.
Un encuentro entre dos machos adultos suele ser un asunto tenso, una exhibición de tamaño y poder para evitar un conflicto físico que, sí o sí, terminaría en una violencia desmedida. En estos en absoluto pacíficos cruces, ambos úrsidos se yerguen sobre sus patas traseras, emiten profundos gruñidos y chasquean sus mandíbulas, una intimidación que generalmente resuelve la disputa por un árbol frutal o una hembra. Aunque es un depredador formidable, no busca la confrontación con otros grandes cazadores. Respeta el aullido de la jauría de lobos y cede el paso a un gran macho si la situación lo requiere. Su poder reside en su individualidad, no en la conquista. En la Annapurna invernal, la supervivencia depende no del poder, sino de la discreción y la capacidad de encontrar sustento donde parece no haber nada. En la penumbra del sotobosque, un fantasma de colmillos afilados comienza su vigilia invernal. No se trata de un sanguinario felino, sino de un majestuoso ungulado capaz de mirar al invierno directo a la cara y vivir para contarlo. Con un peso que rara vez supera los 18 kilogramos y una longitud de apenas 1 metro, el ciervo almizclero es una aparición en los bosques de Annapurna. Su cuerpo está cubierto por un pelaje denso y quebradizo de tonos marrones y grises, una capa gruesa y aceitosa que lo aísla del frío y la humedad y lo disuelve entre las sombras. El cuerpo de este falso cérvido es, por decir poco, un tanto singular. Sus patas traseras, notablemente más largas y musculosas que las delanteras, le confieren una postura encorvada, con la grupa más elevada que los hombros. Este ungulado no está diseñado para la carrera sostenida en campo abierto, sino para una agilidad explosiva en terrenos difíciles. La característica más desconcertante que lo diferencia en demasía de alces y otros cérvidos es su notable ausencia de astas. En lugar de esta corona de hueso, los machos ostentan un arma diferente: 2 colmillos de sable, afilados como dagas, que descienden de su mandíbula superior hasta 7 centímetros por debajo de su mentón. Estas son armas no para la defensa contra depredadores, sino para la guerra entre rivales. En su abdomen, los machos además esconden el secreto de su nombre, una glándula que produce un almizcle de un aroma penetrante y complejo, una esencia que es el centro de su universo social y reproductivo. La supervivencia del ciervo almizclero no depende de la fuerza ni de la confrontación, sino del arte de no ser visto, de pasar desapercibido en un mundo colmado de depredadores. Al igual que el descomunal oso negro, el ungulado es un ser de soledad, moviéndose durante el crepúsculo con un sigilo absoluto por el denso laberinto de árboles y arbustos. Sus pasos son silenciosos, sus movimientos, breves y cautelosos, cada movimiento está calculado. A diferencia de las especies hibernadoras de Annapurna, el ciervo almizclero no puede darse el lujo de sumirse en un sueño eterno hasta que llegue la primavera, sino que lo enfrenta en carne propia en una batalla diaria contra la escasez. Cuando la nieve cubre el suelo del bosque con un manto grueso y silencioso, la búsqueda de alimento se convierte en una tarea ardua. Su dieta se compone de los alimentos más resistentes que el bosque ofrece: líquenes arrancados de la corteza de los árboles, musgos, ramitas secas y los brotes tiernos que logra desenterrar. Empleando sus pequeñas pezuñas delanteras para cavar frenéticamente en la nieve, el herbívoro crea pequeños cráteres para alcanzar la vegetación sepultada. Cada bocado es una inversión de energía preciosa, una victoria ganada con esfuerzo contra un mundo que lo oculta todo bajo un velo blanco. A pesar de habitar en un infierno invernal como lo es Annapurna en estos días blancos, el ciervo debe estar atento a un enemigo quizás aún más formidable que las bajas temperaturas. La existencia de este ungulado es una vigilia constante, pues en estos bosques sombríos, la muerte acecha en cada sombra. El leopardo de las nieves, la pantera nebulosa, el lobo y hasta el zorro ven en este pequeño herbívoro un eslabón crucial en la cadena alimenticia, un exquisito trozo de carne que los puede salvar de la inanición. Ante esto, la primera defensa del herbívoro es su inmovilidad. Al menor sonido sospechoso se congela, su pelaje mimético rompiendo su silueta contra el fondo de troncos y hojarasca. Puede permanecer en esta quietud absoluta durante largos minutos, convirtiéndose en una estatua viviente, invisible para ojos menos atentos. Cuando esta pasiva defensa fracasa, este ávido superviviente no emprende una carrera larga y predecible,
que lo harían una presa asequible frente a depredadores veloces, sino que su huida es una explosión de saltos erráticos y potentes. Utilizando sus desproporcionadas patas traseras, se lanza en una serie de zigzags impredecibles, rebotando en el terreno como una piedra lanzada sobre el agua. Es una táctica diseñada para confundir al perseguidor en el entorno abarrotado del bosque, permitiéndole desaparecer entre los árboles antes de que el carnívoro pueda ajustar su ataque y dándose el privilegio de dejar a uno de los regentes de la cadena alimenticia con el estómago vacío. No muy lejos de los dominios que el ciervo almizclero defiende con fiereza, aparece en el pálido paisaje otra criatura capaz de soportar las hostilidades de Annapurna, incluso en sus días de completa austeridad. Es una mancha de fuego que se mueve entre el blanco y el gris de las laderas bajas. No es un gigante, en cambio, un absoluto maestro del oportunismo. Moviéndose a través de la vegetación, el zorro rojo, una criatura de apenas 1 metro de longitud y rara vez de más de 10 kilogramos de peso, es una prueba de la infinita imaginación del creador al momento de dibujar las especies salvajes de este inhóspito rincón del planeta. Su pelaje, de un color rojizo encendido que arde contra la palidez de la nieve, es un denso abrigo de 2 capas que lo resguarda del frío cortante. Su cola, una brocha espesa y magnífica con la punta blanca, funciona como un contrapeso en sus ágiles maniobras y como una manta térmica que envuelve su cuerpo durante los descansos en el hielo. Sus patas son largas y delgadas, terminadas en almohadillas que le permiten moverse con un sigilo sorprendente. En este hostil ecosistema, donde reinan grandes colosos, el compacto zorro se basa en sus agudos sentidos para lograr hacerse de un espacio en la salvaje Annapurna. Un oído capaz de detectar el movimiento de un roedor bajo 1 metro de nieve y un olfato que puede descifrar las historias del viento, desde la promesa de una carroña lejana hasta la advertencia de un depredador mayor. Este mamífero sobrevive no por su fuerza, sino por su infinita capacidad de adaptación. No es un especialista, es un generalista absoluto, un rasgo esencial en un entorno donde las fuentes de alimento son impredecibles y efímeras. Su dieta es un mosaico de todo lo que la montaña ofrece, desde roedores como picas y topillos, hasta aves, insectos y los restos que dejan los grandes cazadores. Si bien en las estaciones más cálidas su paladar se expande para incluir bayas, frutas y raíces, es en invierno cuando tiene lugar su método de caza más icónico. En una llanura cubierta de nieve, el zorro se mueve con la cabeza ladeada, sus grandes orejas triangulando una fuente de sonido invisible. Se detiene, completamente inmóvil, escuchando el rasguño casi imperceptible de una pica en su túnel bajo la superficie blanca. Una vez que ha fijado la posición exacta, el depredador se tensa. Se eleva en el aire en una parábola perfecta de color fuego, casi vertical, y luego se desploma. Cae de cabeza, sus patas delanteras juntas, perforando la nieve con la fuerza de una lanza para atrapar al roedor antes de que pueda reaccionar. Es un ataque que se basa enteramente en el sonido, una apuesta de todo o nada en un mundo silencioso. Pero su astucia no se limita a una sola técnica. Cuando la presa es un faisán monal distraído en el suelo, el zorro se transforma en un acosador sigiloso. Aprovecha cada roca, cada arbusto y cada depresión en el terreno como cobertura para ocultar su presencia. Se acerca con una paciencia infinita hasta que solo unos pocos metros lo separan de su objetivo. Entonces, la quietud se rompe. Explota en una carrera corta y fulminante, un destello rojo que devora la distancia en un parpadeo, atrapando al ave antes de que pueda escapar a las alturas, haciéndose de una codiciada presa en un mundo dominado por el hambre. Pero, cuando las posibles víctimas de su mordida escasean, este brutal cazador no tiene el menor reparo en rebajarse y convertirse en un hambriento oportunista. Aquí, el zorro se convierte en un seguidor de fantasmas, una práctica en extremo peligrosa, pero que puede arrojar sus frutos. Este depredador a pequeña escala sabe perfectamente que el aullido de los lobos o la presencia de un leopardo de las nieves a menudo significa que habrá un festín, por lo que, manteniendo una distancia prudente, observa desde la seguridad de los riscos mientras los grandes depredadores cazan y se alimentan. El cánido espera durante horas, a veces días, hasta que los carnívoros se han saciado y abandonan los restos, una retirada que anuncia la oportunidad de reclamar su parte.
Arranca jirones de carne congelada de la carcasa, un banquete ganado no con fuerza, sino con paciencia e inteligencia. Sin embargo, estos acercamientos a los verdugos del ecosistema no siempre tienen un grato final. En la jerarquía de depredadores de Annapurna, el zorro se encuentra en una posición precaria. Una manada de lobos no dudará en darle caza si se presenta la oportunidad, y para un leopardo de las nieves, un zorro es una presa considerable. Su supervivencia contra estos adversarios superiores no depende de ganar una pelea, sino de asegurarse de que este duelo nunca ocurra. Sus sentidos están siempre en alerta máxima, y al primer indicio de peligro, no confronta, desaparece. Utiliza su conocimiento íntimo del terreno, escabulléndose en grietas de rocas, madrigueras abandonadas o la espesura de un matorral, volviéndose un fantasma de color fuego, tan esquivo como el viento de la montaña. Mientras el zorro marcha a través del bosque, a cientos de metros de altura, en las corrientes de aire gélido que recorren los picos, una mirada penetrante escanea el vasto tapiz de la montaña desde arriba. Para este depredador, el mundo no es un laberinto de senderos y olores, sino un mapa desplegado a sus pies. Una sombra se proyecta sobre las laderas de Annapurna, una mancha oscura que se desliza a una velocidad vertiginosa sobre el tapiz de roca y nieve. Es el águila real, un depredador aéreo cuya envergadura cercana a los 2,5 metros impone respeto y temor ante todo el ecosistema. Su cuerpo, un manto de plumas de un marrón profundo, casi negro, muestra una oscuridad que contrasta con el resplandor dorado de las plumas que coronan su nuca y cabeza, un nimbo de oro que le da su nombre. Sus ojos, orbes de ámbar, exhiben una agudeza casi sobrenatural, capaces de distinguir el más mínimo movimiento a kilómetros de distancia, una proeza visual que convierte el vasto y abrumador paisaje en un mapa detallado de presas potenciales. Su pico es un gancho de queratina, afilado y curvo. Es toda una maravilla de la creación, una herramienta diseñada para desgarrar la carne más resistente. Pero sus verdaderas armas, que usa para infundir temor sobre toda la cadena alimenticia, son sus garras. Estas cuchillas de un tamaño formidable, con espolones traseros curvos y afilados, son capaces de ejercer una presión que fractura huesos y apaga la vida en un instante. El dominio del águila es el cielo abierto, las vastas extensiones de aire por encima de la línea de los árboles, donde las corrientes térmicas ascienden desde los valles como columnas invisibles. Pasa horas planeando en círculos amplios y majestuosos, batiendo sus alas lo menos posible, una maestra de la eficiencia energética. Desde su atalaya celestial a más de 3.000 metros de altura, el mundo se despliega bajo ella. No busca rastros ni sigue olores. Lee el lenguaje del movimiento. Su mirada penetrante barre las laderas, ignorando el paisaje estático, buscando la anomalía, la contracción de un músculo, el parpadeo de un pelaje que no es roca. De repente, su paciencia es recompensada. En una cornisa lejana, una cría de tahr del Himalaya se ha separado momentáneamente de su madre, aventurándose a mordisquear un mechón de hierba resistente. Un grave error que está a punto de pagar con creces. Es joven, inexperto y vulnerable. Para el águila, es como una comida servida en bandeja de plata. En un instante, el águila no se contiene y el ataque comienza. El ave de rapiña inclina un ala, sale de su espiral de planeo y se pliega sobre sí misma. No vuela, sino más bien se desploma plegando sus alas y se convierte en una flecha viviente de plumas que cae desde el cielo a más de 300 kilómetros por hora. El viento silba a través de sus plumas en un rugido creciente, y para el depredador, el mundo se convierte en una mancha borrosa de grises y blancos, con solo un punto permaneciendo enfocado con una claridad absoluta, la silueta de su presa. El joven tahr levanta la vista, alertado por el sonido que desgarra el aire, pero no hay tiempo para comprender, ni para huir, pues su sentencia ya ha sido dictada. El impacto es estruendoso, un golpe seco que augura muerte. En fracciones de segundos, las garras del cazador se abren y golpean al tahr con la fuerza de una roca lanzada desde el cielo. Los espolones se hunden profundamente, pero la fuerza principal del impacto está diseñada para desequilibrar, para empujar. El tahr, golpeado con una violencia incomprensible, pierde el equilibrio en el borde del precipicio. Por un instante,
Sus pezuñas arañan la roca, buscando un agarre que ya no existe. Y luego, cae. Cede en silencio hacia el abismo, rebotando en las paredes del acantilado. El verdugo de los cielos no lo sigue en su caída, sino que abre sus alas, frena su picado con una maestría aerodinámica asombrosa y describe un círculo, observando el descenso de su presa, para aterrizar con una calma imperial junto al cuerpo roto, cientos de metros más abajo. Así, en tan solo unos segundos, la caza ha terminado, y el águila se ha hecho de una copiosa presa, perfecta para atiborrarse hasta más no poder. El ave utiliza su pico para arrancar el grueso pelaje del ungulado y exponer la carne. Se alimenta allí mismo, en el fondo del barranco, desgarrando pedazos y engulléndolos, siempre alerta, con la cabeza levantada entre cada bocado, vigilando su entorno. El águila real es la encarnación del dominio territorial. Una pareja unida de por vida defiende un coto de caza que puede abarcar cientos de kilómetros cuadrados, proclamando su propiedad con espectaculares vuelos nupciales y de advertencia, unas ondulaciones aéreas en las que suben y bajan en picado, una firma en el cielo que cualquier águila intrusa sabe leer. Su posición como soberana del aire la pone en conflicto con otros habitantes de los cielos. Esta as de las alturas no duda en acosar a un quebrantahuesos, forzándolo a soltar un hueso precioso, o en robar una presa a un halcón de menor tamaño, un acto de piratería aérea ejecutado con una autoridad implacable. Dado que cuando se alimenta en el suelo, es vulnerable, estando a tiro de las manadas de lobos o al alcance de las garras de un hambriento leopardo de las nieves. Tan pronto tiene una presa en su poder, no tarda en engullirla, siempre con su mirada barriendo los riscos en busca de cualquier movimiento que anuncie la llegada de los amos de la tierra. Precisamente, en ese mismo reino de rocas y precipicios que el águila real vigila desde arriba, aparece un tirano que ha convertido las inhóspitas laderas de Annapurna en su reino personal. Un cazador que no desciende del cielo, sino que emerge de la propia piedra. Un sanguinario depredador capaz de someter a su voluntad a todo el ecosistema. Con un peso que rara vez supera los 50 kilogramos, el formidable leopardo de las nieves no es un gigante, sino más bien una feroz bestia dispuesta a infligir su terror sobre cualquier especie silvestre que ose invadir sus dominios de piedra. Si bien cada vez que aparece, este temido felino causa estragos en los estratos más bajos de la cadena alimenticia, no es por nada que este carnívoro se ha ganado el nombre del fantasma de la montaña. Pasando de gobernar con su vasto territorio con mano dura, exhibiendo su poder, el blanquecino félido prefiere desaparecer entre las montañas, dejándose ver única y exclusivamente cuando es muy tarde para sus presas. En esto, su pelaje es una obra de arte de la naturaleza. Este no es un simple abrigo, sino más bien un manto de invisibilidad grueso y pálido, teñido de un color gris humo salpicado de rosetas oscuras, que lo disuelve contra la roca desnuda y la nieve perpetua. Sus patas, enormes y envueltas en un denso pelaje, son raquetas de nieve naturales que distribuyen su peso, permitiéndole caminar sobre la nieve profunda sin hundirse y sin emitir un solo sonido. Su cola, un cilindro de pelaje espeso de casi 1 metro, es su herramienta más versátil, un timón para equilibrarse en saltos imposibles, una bufanda viviente para protegerse del frío glacial durante el reposo y un ancla de estabilidad en el mundo vertical que llama hogar. La vida del leopardo de las nieves es una lucha perpetua contra las hostilidades de la Annapurna. Además de las inclemencias de las bajas temperaturas, ser un ávido depredador en uno de los ecosistemas más austeros del planeta no es una práctica especialmente rentable para este felino, por lo que cada vez que una presa aparece en su camino no puede fallar. Dada la escasez de posibles víctimas, el félido domina un territorio inmenso, abarcando cientos de kilómetros cuadrados, un reino vasto y vacío, donde en algún lugar se esconde una apetitosa presa. Su principal sustento son los carneros azules, los mismos maestros del precipicio que sobreviven a los azotes de estas laderas. Después de hasta varios días recorriendo sus dominios, posicionado en una cresta alta, con su mirada penetrante escaneando los valles y las laderas, el cazador, por fin, ha dado con la ubicación de una posible víctima de su mordida. Se trata de una numerosa manada de varal a más de 1 kilómetro de distancia. Todo un festín de ungulados del cual el depredador puede escoger a un para nada célebre ganador.
Pese a llevar varios días sin saborear el exquisito sabor de una presa, como un experimentado estratega, el leopardo no se precipita y en lugar de lanzar un improvisado ataque, permanece inmóvil durante horas, una estatua de pelaje y paciencia, observando, esperando. No es hasta después de varias horas de asedio que el felino desciende, no directamente hacia el rebaño, sino a través de barrancos y grietas, utilizando cada sombra, cada afloramiento rocoso, para ocultar su avance y, más importante, sus crueles intenciones. Cada paso está fríamente calculado y cualquier ruido que pueda provocar su avance es al unísono enmascarado por el silbido de las fuertes ventiscas. Cuando uno de los carneros levanta la cabeza, el félido se congela. Un solo guijarro desprendido, un solo resoplido de aliento visible en el aire helado, y la caza habrá terminado antes de empezar, sumiéndolo en una profunda hambruna. Después de horas de un avance insoportablemente lento, el cazador logra posicionarse por encima de la manada, a aproximadamente unos 30 metros del que está a punto de convertirse en su cena, un macho joven que pasta en una cornisa. Con el ungulado completamente ignorante de que la muerte se avecina, el leopardo se agazapa y sus ojos, de un verde pálido, se fijan en la nuca de su presa. Tras una breve espera donde la tensión es palpable, el tiempo de gracia se ha agotado y el félido abandona su escondite, emergiendo de entre las rocas con un apoteósico salto de 15 metros, una trayectoria imposible a través del abismo que tiene como destino la corpulencia del Baral. El herbívoro levanta la cabeza en el último instante, logrando apreciar con terror la muerte materializándose. No hay tiempo para un balido, ni mucho menos para un intento de huida. El leopardo impacta con la fuerza de una avalancha, y sus garras, afiladas navajas, se clavan de inmediato en el dorso de la presa. En lo que parece una muestra de clemencia, pero es en realidad apremio por devorar a su presa, el depredador no tarda en apagar su vida, cerrando sus fauces sobre la nuca del ungulado, un único y poderoso mordisco que hace crujir la columna de la víctima, dándole descanso eterno. La lucha no dura segundos, simplemente no existe. Es más bien una ejecución. Después de extinguir la vida del varal a través de su indolente mordida, este brutal cazador arrastra la pesada carcasa a un lugar seguro, una grieta en la roca o bajo un saliente, lejos de los vigilantes ojos de las águilas y los buitres. En este confortable sitio, el carnívoro se alimenta de esta única presa durante más de una semana, regresando a ella una y otra vez, todo un tesoro en medio de la hambruna que domina a Annapurna. Con esta envidiable presa en su despensa personal, el félido garantiza su subsistencia por los siguientes días, por lo que el ecosistema tendrá una tregua momentánea a su ferocidad. Por supuesto, ninguna carcasa dura para siempre, y tarde o temprano, el depredador saldrá nuevamente al ruedo en búsqueda de otra víctima de sus fugaces y desalmadas cacerías. A pesar de que en Annapurna el formidable leopardo de las nieves se erige como un todopoderoso depredador, la vida de esta majestuosa bestia no está exenta de peligros. Estas amenazas no provienen de encuentros con otros temidos depredadores, sino de la huella de la actividad humana, una sombra que, aunque distante, se cierne con una fuerza devastadora. El leopardo de las nieves, el fantasma de la cumbre, es brutalmente perseguido por la comercialización de huesos y su extravagante piel, codiciados en los mercados negros. La expansión de la ganadería en este aislado rincón del planeta es otra de las prácticas que está diezmando las poblaciones de estos félidos. Producto de conflictos con el ganado, este cazador se convierte en presa, víctima de represalias. En las laderas más bajas, el panda rojo ve cómo su mundo de bambú se encoge. Los bosques, antes infinitos, hoy en día son talados a un paso alarmante para obtener madera y abrir paso a cultivos, fragmentando su hábitat y aislándolo en parches cada vez más reducidos. En estos mismos bosques, el ciervo almizclero es otro de esos habitantes salvajes que sufre. Cazado implacablemente, no por su carne, sino por su glándula odorífera, este ungulado es víctima del comercio ilegal, una práctica que amenaza con extinguirlo para siempre. Pero los desafíos para Annapurna derivados de las actividades humanas no solo se ensañan contra sus habitantes salvajes, el propio ecosistema sufre. Año tras año, el hielo eterno de los glaciares retrocede, un síntoma de un mundo que se calienta, alterando los ciclos del agua que dan vida a toda la montaña.
A pesar de los cuantiosos desafíos que enfrenta este hostil rincón del planeta, la buena noticia es que aún estamos a tiempo de preservar esta imponente cordillera en su estado más puro y salvaje. El delicado ecosistema de Annapurna, junto con sus especies salvajes, está en peligro, y es nuestro deber salvar estas fantásticas criaturas de la extinción, garantizando así que éstas sigan reinando sobre la montaña. ¿Te ha asombrado la crudeza de la vida salvaje en la indómita Annapurna? Entonces déjanos tu like y no te olvides comentar cuál ha sido tu especie salvaje favorita. Para no perderte ninguna de nuestros próximos viajes a los rincones más salvajes del planeta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Por último, comparte este video con tus amigos para que conozcan sobre la lucha de estas bestias frente a la furia de la cordillera. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de supervivencia bajo cero, depredadores implacables y, por supuesto, historias de vidas salvajes.